Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar unas ricas albóndigas en caldillo de chipotle. Para ello vamos a necesitar 1 kilo de carne molida, un huevo, un poco de perejil, la mitad de un bolillo previamente remojado, 3/4 de jitomate, un trozo de cebolla, nuestro ajo y los chiles. Para sazonar vamos a requerir de aceite, sal y un poquito de cebolla. Primeramente vamos a vaciar nuestro huevo, el bolillo, como te dije, previamente remojado, para ayudar a nuestra licuadora a que muela bien, y nuestro cilantro. Esto es para darle sabor a nuestra carne. Si ves que se dificulta a la licuadora el moler bien los ingredientes, podemos poner un poquito de agua, porque nuestra carne suelta agua. Entonces con ayuda de una cuchara ponemos bien nuestros ingredientes para que estos logren mezclarse bien. Ya que se mezcló bien nuestros ingredientes, vamos a proceder a vaciárselo a nuestra carne. A nuestra carne le vamos a vaciar lo que molimos. Esto le va a dar un sabor muy rico a las albóndigas. Mezclamos bien. A nuestras albóndigas le vamos a poner un poco de arroz, una taza aproximadamente de arroz previamente cocido. Aquí es arroz que yo ya tenía preparado rojo, pero puedes poner a hervir arroz e incorporárselo a tus albóndigas, a tu carne, para que puedan quedar bien nuestras albóndigas. Mezclas bien, incorporando todos los ingredientes, y vamos a reservar para poder hacer nuestro caldillo. Para nuestro caldillo vamos a mezclar los ingredientes. Nuestro jitomate previamente partido para ayudarle a la licuadora a que nos los pueda mezclar bien. Le ponemos el trozo de cebolla, un ajo y nuestro chile chipotle. Recuerda que este es al gusto. A mí me gusta picosito. Tomate y un poquito de agua. No demasiada, solo para ayudar a moler nuestros ingredientes. Procedemos a poner un poco de aceite para sazonar nuestro caldillo, cebolla para dar un poco de sabor. Esperamos a que se acitrone un poquito nuestra cebolla y caliente nuestro aceite. Ya que acitronamos nuestra cebolla, vamos a verter
jitomate, nuestro caldillo de chile chipotle, y lo vamos a sazonar con sal, aproximadamente una cucharadita de sal, pero pues eso también es a tu gusto, y lo vamos a sazonar a fuego medio, mezclando bien a que cambie nuestro caldillo de color. Recuerda paulatinamente estar moviendo tu caldillo. Mientras se está preparando nuestro caldillo, vamos formando nuestras bolitas para nuestras albóndigas. La carne es carne molida de res y de puerco. Hay quienes prefieren a veces pura res o puro puerco. Ahí es también a tu elección. Vamos preparando para que cuando esté nuestro caldillo podamos irlas incorporando. Revisamos, vamos a moverle a nuestro caldillo. Le voy a pedir aquí a mi Chesam, que es mi cámara, que les muestre cómo va cambiando el tono del caldillo. Puedes ver, ya nuestro jitomate no se ve crudo, ya está agarrando un color más oscurito. Sazonamos, sazonamos. Recuerda que entre más sazones tus guisados, más sabrosos saben. Aquí vamos a agregar muy poca agua porque nuestra carne va a soltar su propio jugo, y entonces queremos que nuestro caldillo quede un poquito espeso, no lo necesitamos tan caldoso, entonces solo una poquita de agua vamos a agregar. Aquí podemos apreciar que ya está hirviendo nuestro caldillo, entonces procedemos a incorporar nuestras bolitas de carne. Como puedes apreciar, ya soltó su jugo la carne, ya se están cociendo nuestras albóndigas. Le vamos ayudando un poquito para que vaya cociéndose también de arriba. Evita moverlas tanto porque se pueden desbaratar. Necesitamos esperar a que tome su consistencia un poquito más dura y comprima bien la carne. La tapamos nuevamente. Aproximadamente transcurridos 30 minutos, podemos observar que ya la consistencia de nuestras albóndigas ya cambió, y si puedes notar también el caldillo ya cambió su color. Entonces ya están listas nuestras albóndigas, ¿verdad, Chesami? Sí. Aquí podemos ver que nuestras albóndigas ya están listas. Nuestro platillo ha quedado, y otra forma en que puedas tú acompañarlas también es con arroz.